Hola, buenas tardes. Seguimos haciendo problemas y vamos a empezar el problema 7.3. ¿Vale? El problema 7.3, el enunciado es el siguiente. En la figura 7.4, que es la que veis ahí en el dibujo, la fuerza neta dirigida hacia abajo P es de 26,4 kilonewtons en cada una de las placas de la ménsula. La distancia es de 0,75 metros. Determine el tamaño requerido de los tornillos ASTM A325 para fijar la ménsula. Considere que la conexión es de fricción. Bien, como podéis ver ahí el dibujo, tenemos una columna a la cual se ha atornillado con un arreglo de tornillos, 6 tornillos en este caso, una ménsula, y esta ménsula soporta un motor con esa carga P. Hemos dicho que la carga P que provoca ese motor es de 26,4 kilonewtons. Y también nos dice que la distancia A, la distancia entre el eje centroidal del arreglo de tornillos y la carga, es de 0,75 metros. Me dicen que los tornillos son ASTM A325 y que se utiliza una conexión de tipo fricción. Bien, lo que haremos es suponer que cada uno de los tornillos va a soportar una parte igual de la carga. De esta manera podemos empezar a realizar los cálculos. Bien, lo que queremos saber es cuáles son las resultantes en cada uno de los tornillos del arreglo de tornillos para saber cuál es la máxima y poder saber qué diámetro de tornillo ASTM a 35 deberemos utilizar. Bien, vamos a empezar viendo cuáles son las resultantes que se producen en ese arreglo de tornillos. Como veis también en el dibujo, tenemos 100 milímetros la separación de los tornillos y por otro lado 75 milímetros. Vamos a hacer el diagrama para poder calcular esas resultantes. En este dibujo ya veis la disposición de los tornillos. Tenemos una distancia en el eje X de 100 milímetros entre los tornillos en ambos lados del centroide, que es la parte central, obviamente, y en el eje Y 75 milímetros hacia arriba y 75 milímetros hacia abajo, siendo la distancia entre la carga y el centroide de 750 milímetros. Dibujamos las diagonales, como os dije en la explicación del tema, uniendo los puntos y pasando por el centroide, la primera diagonal y la segunda diagonal, y ya podemos empezar a ver qué cargas tenemos en este sistema. ¿Qué tenemos? Tenemos, por una parte, la carga P, provocada por el peso del motor, y como vimos en la parte de la teoría, esa carga P sabemos que se traslada al centroide directamente hacia abajo. Esa misma carga P. Y además se va a provocar un momento alrededor del centroide. Un momento de este tipo. Estos son los momentos y las cargas que se producen en este sistema. ¿Cuáles serán las resultantes y las reacciones que se van a producir en cada uno de los tornillos? Vamos a verlo tornillo a tornillo y luego después pasaremos a hacer el cálculo. Vamos a empezar a enumerar los tornillos. Tendríamos, por ejemplo, el primer tornillo. ¿Y qué se va a producir aquí? En cada uno de los tornillos se va a producir una resultante de P, una reacción a P, un cortante que tendrá sentido contrario a la carga P que teníamos en principio. Y eso se va a producir en todos los tornillos, en el primero, en el segundo, en el tercero, en todos ellos
se va a producir esta resultante, esta reacción a la carga P. En el cuarto, en el quinto y, por último, en el sexto. ¿Qué más? Como os comenté en la teoría, en cada uno de los tornillos se va a producir una resultante general. Esa resultante, como ya vimos también, era perpendicular a esas diagonales y con el sentido que vais a ver a continuación. En el primer tornillo tendré una R1, en el segundo tornillo tendré una R2 y vais viendo el sentido que tienen. En el tercer tornillo tendré una R3 perpendicular al eje. En el cuarto tornillo R4, bien perpendicular a esa diagonal que hemos dibujado. En el quinto tornillo una resultante, R5, y en el sexto tornillo otra resultante, y estos son los sentidos de esas fuerzas. Correspondiente, porque el momento es el que me indica que va a tener esas direcciones. Como veis, todas estas son las resultantes y para hacer los cálculos de una forma mucho más fácil podemos ver la proyección de esas resultantes en los ejes ortogonales de cada uno de ellos. Luego en R1 tendremos R1 de Y y R1 de X, viendo en cada una de estas proyecciones la dirección de la fuerza obtenida. En el caso de R2, lo mismo. R2 de Y R2 de X. En el caso de R3, la propia resultante ya está en un eje ortogonal, no hay ninguna proyección. En el caso de R4, R4 de X y R4 de Y. En el caso de R5, lo mismo. R5 de Y, R5 de X. Y en el caso de R6, al igual que en el tornillo en R3, tampoco tenemos ninguna proyección porque ya está en un eje ortogonal. Bien, una vez establecidas cuáles son todas las reacciones a las fuerzas, la reacción sub P, todas las reacciones 1, 2, 3, 4 y 5, pasaremos a hacer el cálculo ya de este problema. Empezaremos por calcular la fuerza cortante directa en cada tornillo. Como dijimos también en teoría, recordarlo, que la carga en cada tornillo dependía de la cantidad de tornillos. La resultante de esa carga en cada tornillo era, en nuestro caso, como tenemos 6 tornillos, perdón, sería la carga general partido por 6. Ya hemos visto en el enunciado que teníamos una carga de 26,4 kilonewtons. Dividido entre 6 nos dará 4,4 kilonewtons. ¿Qué tenemos también en general para todo el sistema? El momento que se produce. El momento sabemos que es la carga por la distancia. La carga sabemos que era 26,4 kilonewtons y la distancia eran 0,75 metros. 0,75 metros. Luego el valor de este momento será de 19,8 kilonewtons. Muy bien, una vez que tenemos estos datos, podemos empezar a calcular ya las fuerzas, para saber las fuerzas que resisten en el momento, el sumatorio de las distancias en X e Y al cuadrado. ¿Cuál será ese valor? Sumatorio de X al cuadrado
más I al cuadrado. Muy bien. Para hacer esto, volvemos al gráfico que teníamos anteriormente, que hemos dibujado anteriormente, y vemos cuántos tornillos. Vemos que todos los tornillos están a una distancia en el eje X del centroide de 100 milímetros. ¿Cuántos tornillos tenemos a 100 milímetros de ese centroide? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Los 6 tornillos están a 100 milímetros. Pues lo colocamos aquí. 6 tornillos por 100 milímetros, o lo que es lo mismo, 0,1 metros. Trabajamos ya en metros. Y eso al cuadrado. Acordaos que estos son los tornillos. Bien. Y más la cantidad de tornillos que tengamos con las distancias Y. Vamos a verlos. La distancia en el eje Y, como veis aquí en el diagrama a la izquierda, es de 75 milímetros. ¿Cuántos tornillos tenemos a 75 milímetros del centroide? El primero y el segundo, el cuarto y el quinto. Como podéis ver, el tercero y el sexto en realidad no cuentan porque están a cero en ese eje, perdón. Luego esos no se tienen en cuenta porque ya están a cero. Multiplicaríamos por cero, da cero. Luego solo tengo 4 tornillos, cada uno de ellos a 75 milímetros. Lo ponemos aquí. 4 por 0,075 metros, que son los 75 milímetros. Y todo eso al cuadrado. Recordad que estos son los tornillos. Si hacemos las cuentas, esto nos va a dar un resultado de 0,0820 metros al cuadrado. Vale, pues ya tenemos la resultante en P, en cada uno de los tornillos. Ya tenemos también el momento general que se está produciendo y tenemos el sumatorio de X al cuadrado más Y al cuadrado. Luego ya podemos comenzar a hacer los cálculos para cada uno de los tornillos. Vamos allá. Y empezaremos por el tornillo 1. Para verlo bien, vamos a hacer el diagrama de cada uno de los tornillos y así vemos mejor las resultantes. Hemos dicho que teníamos un tornillo 1, en el cual teníamos la reacción a la cortante P, R sub P, y la propia resultante del momento, la R1. Hemos dicho que podíamos sacar las proyecciones y esta sería R1 y esta de aquí R1 de X. Vamos a aplicar las fórmulas que vimos en la teoría. Para el tornillo 1 tendremos que calcular R1 de X, que valía el momento general por I sub 1 partido todo por esto que ya hemos calculado, el sumatorio de X al cuadrado más Y al cuadrado. Muy bien, si sustituimos los valores, sabíamos que el momento eran 19,8 newtons por metro, kilonewtons metro, perdón, es un momento. Por I sub 1, que son 0,075 metros, y todo eso partido por ese sumatorio que eran 0,0820 metros al cuadrado. Si hacemos las cuentas, R1 de X nos dará 18 kilonewtons.
¿Y qué sentido tiene R1 de X? Hacia la izquierda. Luego este será, si vamos hacia la izquierda, ya vimos que los valores hacia la izquierda y hacia abajo eran negativos, los valores hacia arriba y a la derecha positivos. Luego este, cuando lo utilicemos, es un valor negativo, ¿vale? Vamos a calcular R1 de Y. R1 de Y, ¿qué valía? El momento por x1 partido el sumatorio de x al cuadrado más y al cuadrado. El momento, lo mismo que siempre, 19,8 kilonewtons metro por x1, que hemos visto que eran 0,1 metros. Y todo eso partido por 0,0820 metros al cuadrado. El valor de R1 de Y, si hacemos los cálculos, nos daría 24 kilonewtons de fuerza. ¿Y cuál es su sentido? Hacia arriba. Luego ya podemos calcular el resultante de las fuerzas en los ejes para saber R1. En el eje Y, ¿qué tenemos? La RP más la R1 de Y, ambas positivas. ¿Y eso qué nos va a dar? Los 4,4 kilonewtons de la R sub P más los 24 que acabamos de calcular de la R1I. Total, 28,4 kilonewtons, positivo. Y en el eje X, lo que tenemos es R1 de X solamente. ¿Y hacia dónde va? Hacia la izquierda. Menos 18 kilonewtons. Luego, con la fórmula que ya vimos en la teoría, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Luego la hipotenusa será la raíz cuadrada de la suma de esos catetos al cuadrado. Podemos calcular R1 del primer tornillo. Y ese R1 valdrá la raíz cuadrada de menos 18 al cuadrado más 28,4 al cuadrado. Si os fijáis, aunque da negativo ese R1 de X, como lo vamos a elevar al cuadrado, al final es un número positivo. Y eso nos da un total de 33,6 kilonewtons. Este es el valor de R1. La resultante total en el tornillo 1. Ya sabemos qué fuerza se está produciendo total en el tornillo 1. De la misma manera vamos a pasar a calcular cada uno de estos tornillos. Bien, lo dejamos aquí en este vídeo y este problema, que es un poquito largo, lo haré en dos trozos para que no se haga tan pesado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.